¿Alguna vez te han llamado traidor por hacer lo correcto? A veces. La justicia no solo se pelea en los tribunales, sino también en la mesa del comedor de tu casa, entre miradas que te juzgan y silencios que duelen más que cualquier sentencia. Hoy te contaré una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino de una herida abierta por años de sacrificios invisibles, favoritismos dolorosos y una verdad que nadie quiso escuchar. Esta no es la típica historia de un hermano contra otro. Es la historia de un hombre que decidió no ceder más, aunque eso significara perder todo lo que amaba. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después no solo cambió su vida, sino que dejará en ti una pregunta que no podrás sacarte de la cabeza. ¿Vale la pena hacer lo correcto si el precio es la soledad? Y si en algún momento sientes que tú también has vivido algo similar, escribe en los comentarios. Yo también lo viví. No olvides dar like si esta historia te toca, compartirla si crees que puede ayudar a alguien, y suscribirte si quieres más relatos que despiertan lo que llevas dentro. Desde fuera, nuestra familia parecía modesta pero unida. Vivíamos en un barrio viejo de Zaragoza, donde las casas aún conservaban fachadas descascaradas y los vecinos se saludaban por sus nombres. Mi padre, Ramiro, trabajaba como mecánico en un taller que olía siempre a grasa y humo. Volvía cada noche con las manos manchadas de aceite y los hombros encorvados. Mi madre, Inés, era costurera a domicilio. Tenía una voz suave, ojos cansados, y las manos siempre ocupadas entre hilos y agujas. Yo era el mayor, Julián, y 3 años después de mi nacimiento llegó Bruno, mi hermano menor, el sol que iluminó la casa. Al menos, eso decían siempre mis padres. No puedo señalar un momento exacto en el que supe que algo no estaba bien, pero hay escenas que se clavan como cristales bajo la piel. Recuerdo una Navidad en la que deseé con todas mis fuerzas un tren eléctrico que vi en una tienda del centro. Lo mencioné una y otra vez, incluso ayudé a mamá a doblar sábanas para abortarme bien. El 25 por la mañana, Bruno, que entonces apenas hablaba, recibió el tren envuelto en papel brillante. Yo recibí una bufanda. Tú ya eres mayorcito, dijo papá sin mirarme, y sabes que las cosas están justas. Miré a Bruno girar las ruedas del tren sobre la mesa del salón y me tragué el nudo en la garganta. Aprendí a callar, a entender, a ceder. Ese fue solo el primero de muchos momentos en los que entendí que mi lugar era al margen. Bruno siempre era el protagonista. Si rompía algo, era un accidente. Si mentía, era la imaginación de un niño. A mí se me exigía madurez. Tenía que cederle mis juguetes, mis horarios, incluso mi tiempo con mamá. Una vez le pregunté por qué yo tenía que compartir siempre. «Porque eres el mayor, cariño, y eso te hace fuerte», me dijo sonriendo. Pero su sonrisa no calmaba la sensación de ser invisible. En la escuela yo era aplicado, meticuloso. Sacaba las mejores notas. Cuando llevé a casa mi primer diploma de excelencia, mi madre lo colgó en la nevera por una semana. Luego, al llegar el boletín de Bruno con un aprobado raspado en matemáticas, hubo cena especial y aplausos. ¡Qué chico tan listo!, exclamó papá sirviendo más vino. Yo apenas toqué mi comida esa noche. Bruno, con los años, se volvió travieso, inquieto, incluso insolente. Pero para mis padres era parte de su genio. A los 14 lo pillé vendiendo entradas falsas para un concierto. Cuando lo llevé a casa con pruebas, esperaba al menos una llamada de atención. Pero papá solo rió con una mezcla de orgullo y asombro. «Este chico va a ser alguien grande», dijo. Mamá le acarició el cabello y le preparó su postre favorito. A mí, en cambio, me fulminó con la mirada. «¿Por qué no dejas de hacerte el policía? No eres su padre». Aquel día entendí algo más profundo. En mi casa, la justicia no tenía lugar.
solo la conveniencia. Mi rol era hacer el equilibrio, el soporte silencioso. Era el hijo que debía funcionar, no fallar, no exigir. Bruno, en cambio, era el que podía cometer errores y aún así ser amado sin condiciones. Ese contraste me dolía más que cualquier injusticia escolar, porque venía de quienes se supone que debían amarnos por igual. Cuando cumplí 17, me aceptaron en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Nadie vino a mi entrevista, nadie me acompañó a ver el campus. Bruno, mientras tanto, recibía visitas constantes de mis padres en su colegio privado. En la cena de aquel sábado, mencioné que había conseguido una beca parcial. Papá asintió sin levantar la vista del plato. «¡Qué bien! Pero no te confíes, ¿eh?» Luego se giró hacia Bruno y le preguntó si quería más albóndigas. Cada uno de estos momentos fue acumulando algo dentro de mí. No rencor exactamente, sino una especie de vacío persistente, como si todos mis logros fueran sombras al lado del más leve destello de mi hermano. A veces me preguntaba si había algo en mí que no merecía ser querido, o si, simplemente, el favoritismo era una forma de amor que nunca me tocaría conocer. Pero incluso entonces, me convencía de que ceder era mi deber, que algún día todo tendría sentido, que ser el fuerte me daría su recompensa. No imaginaba que aquella fortaleza que tanto me exigieron sería justo lo que terminaría rompiéndome. Y así crecí creyendo que callar era madurar y sacrificarme, amar. Pero lo que no sabía era que, un día, esa costumbre me enfrentaría no solo a mi hermano, sino al juicio más duro de todos, el de mi propia familia. El tiempo, como una marea silenciosa, fue arrastrando los años de adolescencia y empujándonos hacia caminos muy distintos. Mientras yo me hundía en libros de derecho, jornadas interminables de prácticas no remuneradas y trabajos de medio tiempo, Bruno se deslizaba por la vida como si ésta le debiera algo desde nacimiento. Mis padres, aunque sabían lo difícil que era mi camino, nunca lo reconocieron con más que un sí de así o un breve sentimiento durante alguna llamada apresurada. Bruno, en cambio, era el centro de cada conversación, el motivo de cada sacrificio familiar, el futuro brillante al que todos apostaban sin pestañear. A los 20 años, me vi compaginando clases en la universidad con turnos nocturnos en una cafetería del centro. A menudo salía a las 2 de la madrugada, con las manos hinchadas por lavar vasos y los pies adoloridos de estar de pie. Luego me sentaba en un rincón helado de la biblioteca a repasar sentencias, con la cabeza pesada de agotamiento. Aún así, seguía enviando algo de dinero a casa cada mes. Mi madre siempre decía que estaban justos de todo y que necesitaban apoyo para pagar el préstamo del coche, arreglar el tejado, cubrir los gastos de Bruno. Él, por supuesto, ya estudiaba en Madrid en una universidad privada de prestigio. Vivía en un apartamento alquilado cerca del centro, vestía ropa de marca y comía en restaurantes con compañeros de clase. Lo supe no por él, sino por las fotos que subía a redes sociales, copas en terrazas lujosas, selfies con etiquetas de ropa costosa y esa sonrisa suya, tan segura, tan satisfecho de sí mismo. En casa, mis padres no disimulaban el orgullo. «Mira qué bien le va a Bruno. Es un joven hecho y derecho», repetía papá a cada visita del vecino. Yo, mientras tanto, seguía siendo el que está estudiando por ahí. Un día, en una de esas llamadas que solían durar menos de 5 minutos, pregunté si necesitaban que mandaran más dinero. Mi madre rió suavemente, como si ni siquiera se lo hubiese planteado. «No te preocupes, hijo. Cuídate tú. A Bruno le hace más falta. ¿Sabes cómo está la vida en Madrid?» Aquella frase me retumbó durante semanas. A Bruno le hace más falta. Como si mis carencias fueran menos válidas.
como si yo estuviera hecho para resistirlo todo sin quejas. No era que odiara a Bruno. En el fondo, me esforzaba por justificarlo. Él no pidió que lo favorecieran, pensaba. Él solo fue criado con una abundancia de amor que a mí se me negaba. Pero esa abundancia tenía un precio, el mío, porque cada privilegio que recibía era una renuncia que yo tenía que asumir. Y esa asimetría, silenciosa pero constante, se fue incrustando como una espina bajo la piel. Recuerdo el día de mi graduación como un retrato de esa desigualdad. Fue una ceremonia sencilla pero significativa. Me entregaron el diploma como el mejor expediente de la promoción. Al salir, todos los alumnos se abrazaban con sus familias, se sacaban fotos, reían entre lágrimas. Yo miraba mi móvil cada 2 minutos, esperando una llamada, un mensaje, alguna señal de que mis padres estaban en camino. Pero no vinieron. Luego supe, por boca de un primo, que habían acompañado a Bruno a una jornada de puertas abiertas en su máster de negocios. «Es que él va a ser alguien grande», dijo mi madre después, con la naturalidad de quien no entiende que ha herido. Aquel día caminé solo por el casco antiguo, con mi diploma bajo el brazo y un nudo en la garganta. Me senté en un banco frente al Ebro, viendo cómo el agua avanzaba serena e indiferente. Me dije a mí mismo que no importaba, que estaba haciendo esto por mí, no por ellos, que el reconocimiento de mi esfuerzo no debía depender de los demás. Pero fue una mentira necesaria, porque en lo más profundo, lo que yo quería era sencillo, que mis padres me miraran como miraban a Bruno. Solo eso. Y sin embargo, cuanto más me esforzaba, más invisible me volvía. El cariño no llegaba. Las palabras de orgullo nunca aparecían. Lo que sí llegaban eran nuevas peticiones, más dinero, más comprensión, más silencio. Ser el hijo que no molesta, el que entiende, el que da sin esperar. Así fue como elegí mi camino. No el fácil, no el cómodo, sino el que creía justo. Pero con cada paso sentía que caminaba solo. No lo sabía entonces, pero esa soledad que ya me abrazaba en silencio, pronto se volvería ensordecedora. Porque el verdadero abismo entre Bruno y yo no estaba en nuestras decisiones, sino en lo que nuestros padres habían decidido sobre nosotros mucho antes de que tuviéramos voz. Había algo irónico en todo esto. Después de años estudiando Derecho con el deseo de defender a quienes no tenían voz, mi primer gran caso fue exactamente eso: la representación legal de un grupo de familias afectadas por la contaminación de una empresa constructora en la provincia de Huesca. Se trataba de una fábrica de cemento que, durante años, había vertido residuos tóxicos en una acequia cercana, envenenando el agua de uso doméstico y agrícola. Niños enfermos, animales muertos, campos arruinados. Una comunidad entera desamparada ante el poder económico. Para mí, aquello no era solo un caso profesional, era casi una redención. La oportunidad de demostrar, no solo ante mí mismo, sino ante quienes nunca me miraron, que podía hacer algo importante, algo correcto. Estaba convencido de que, por fin, la justicia iba a tener un rostro humano. Lo que no imaginaba era el rostro que aparecería al otro lado del estrado judicial: Bruno. Lo vi por primera vez durante la audiencia preliminar en el juzgado de lo contencioso administrativo de Zaragoza. Entró al salón como si le perteneciera, con un traje a medida y una sonrisa de quien ya ha ganado. A su lado, 3 abogados más jóvenes, todos impecables. Representaban a la empresa demandada. Bruno se acercó a mí con su típica confianza arrogante y me soltó: «Hermano mayor, ¿tú también en esto? Vaya sorpresa». Lo dijo como quien se burla, pero disfrazado de cortesía. «Estoy aquí para representar a quienes no tienen cómo defenderse.
respondí, intentando mantener la compostura. Yo también, replicó él, encogiéndose de hombros. Mi cliente tiene derecho a un juicio justo, y dinero para pagarlo, claro. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza, no por el hecho de enfrentarnos como abogados, sino por lo que representaba. Yo había crecido creyendo que algún día estaríamos en el mismo bando, que el derecho nos uniría en una causa noble. Pero no. Bruno, como siempre, había elegido lo que le daba más brillo, más dinero, más reconocimiento. No le importaban los informes medioambientales, las declaraciones de los vecinos ni las fotos de los cultivos arrasados. Para él, era otro negocio más, un peldaño hacia algo más alto. En una de las pausas del juicio, nos encontramos frente a frente en el pasillo del juzgado. «Sabes que no vas a ganar, ¿verdad?», me dijo sin dejar de mirarme. «Nosotros tenemos peritos, abogados, recursos. Tú solo tienes emociones y campesinos llorando». «No estoy aquí para ganar un trofeo», respondí. «Estoy aquí porque alguien tiene que decir la verdad». Él rió suavemente, con ese aire de suficiencia que lo había acompañado desde niño. «La verdad no paga hipotecas, Julián. El dinero sí». Volví a casa esa noche con la cabeza llena de voces. Recordaba nuestras peleas de pequeños, los juegos que siempre terminaban cuando perdía, porque mamá le permitía cambiar las reglas. Y ahora estaba pasando lo mismo, pero a escala real. Yo seguía aferrado a un sentido ingenuo de justicia, y él seguía ganando sin importar el costo. Al tercer día del proceso, recibí una llamada inesperada de mi madre. Me pidió que fuera a cenar esa noche, que papá también quería hablar. Dudé. Llevábamos semanas sin contacto, pero la parte de mí que aún anhelaba su reconocimiento aceptó. Conduje hasta la casa familiar con el corazón en la garganta. Pensé, por un momento, que tal vez querían animarme, que por fin veían mi esfuerzo. Pero no, la cena fue una emboscada emocional. Apenas me senté, papá soltó: «¿De verdad vas a destruir a tu hermano por un caso de mierda?». Mamá, con voz temblorosa, añadió: «Bruno tiene una oportunidad de oro. Si gana este juicio, lo van a ascender en el bufete. Podrá ayudarnos a cuidar de la familia». Yo me quedé en silencio, masticando con dificultad un pedazo de pan duro. «Piensa en nosotros, hijo», insistió papá. «¿De qué sirve esa justicia tuya si nos dejas a todos atrás?». Lo que más dolió no fue la petición, sino la sinceridad con la que la hacían. De verdad creían que estaba haciendo algo egoísta, que mi lucha por los vecinos de Huesca era un capricho, un obstáculo al éxito real de Bruno. Me levanté despacio. No estoy aquí para vengarme de nadie, pero tampoco puedo seguir sacrificándome por alguien que solo piensa en sí mismo. Si defender a los inocentes significa perder vuestra aprobación, entonces acepto el precio». Bruno ni se inmutó. «Siempre tan dramático», murmuró. «No entiendes cómo funciona el mundo, Julián». Y en ese momento lo comprendí. El juicio no era contra una empresa. Era contra años de desigualdad disfrazada de amor, contra una familia que me exigía callar para no incomodar al hijo favorito. El caso de Huesca se convirtió, sin que yo lo buscara, en el juicio más doloroso de mi vida. Y apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras conducía de regreso desde la casa de mis padres, la radio del coche murmuraba una balada triste que parecía narrar exactamente lo que sentía. Una mezcla de decepción, desamparo y una rabia contenida que me quemaba el pecho. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había hecho por ellos, seguían esperando que yo fuera el que cede, el que calla, el que entiende? Siempre había tenido que adaptarme, renunciar,
cargar el peso de lo correcto sin pedir nada a cambio. Pero esta vez no podía traicionarme a mí mismo. Los días siguientes al juicio se volvieron más duros. La defensa de la constructora, comandada por Bruno, claro, presentó una avalancha de pruebas manipuladas, declaraciones ambiguas y testigos que, misteriosamente, cambiaban sus versiones. Yo me aferraba a los documentos reales, a los informes independientes, a los testimonios de las familias afectadas. Pero en el fondo, empecé a sentir lo que ningún abogado debería sentir en medio de un proceso, que la verdad no siempre basta. Un jueves por la noche, cuando el juicio ya estaba en su tercera semana, recibí otro mensaje de mi madre. Esta vez sí es importante. Papá quiere verte. Por favor, ven a cenar. Pese a todo, una parte de mí aún anhelaba ese momento improbable en que mis padres me miraran con orgullo. Me convencí de que, quizás, habían recapacitado, que ver a sus dos hijos enfrentados en un tribunal los había hecho reflexionar. Así que, contra toda lógica, acepté. Llegué a casa a las 8 en punto. La puerta estaba entreabierta y el olor del estofado de mi infancia me golpeó como un recuerdo dulce y doloroso. Mi madre me abrazó sin decir nada. Bruno ya estaba sentado en la mesa, luciendo un reloj de oro que probablemente costaba más que mi coche. Papá permanecía en su butaca, cruzado de brazos, con la mirada fija en la televisión apagada. Durante los primeros minutos nadie mencionó el juicio. Hablaban del tiempo, del precio del aceite, de una prima lejana que se iba a casar. Luego, en medio del silencio repentino, mi madre sirvió el vino y dijo: «Hijo, no queremos discutir, solo hablar como familia». Sentí el estómago encogerse. Nada bueno empezaba así. Bruno nos ha contado que aún hay margen para llegar a un acuerdo, continuó ella. Si retiras la demanda o propones una mediación, todos salimos ganando. Tú no perderás tu trabajo, él tendrá la promoción, y nosotros podremos vivir tranquilos. Papá la interrumpió con voz seca. No seas necio, Julián. Lo que estás haciendo no es justicia, es obstinación. Miré a Bruno. No dijo nada, pero tenía esa sonrisa ambigua, entre burla y seguridad, que siempre usaba cuando creía haber ganado. No se trata de ganar, respondí con la voz tensa. Se trata de lo correcto, de los niños que están bebiendo agua contaminada, de las familias que han perdido todo. No puedo callar, no esta vez. Pero si pudiste callar antes. No, soltó papá. Cuando trabajabas de camarero para pagar tu universidad, ¿quién te ayudó? ¿Nosotros? ¿Ellos? Exacto, saltó Bruno. Yo soy quien está en posición de ayudar ahora. Si me dan ese ascenso, podré cuidar de todos, incluso de ti. Yo no necesito que me cuiden con dinero sucio, dije, levantándome de la silla. Y si pensáis que el precio de vuestra comodidad es la dignidad de una comunidad entera, entonces ya no somos la misma familia. Mi madre se echó a llorar. Julián, por favor, no destruyas lo que queda. No soy yo quien está destruyendo nada. Mamá, respondí con la voz quebrada. Es este silencio, esta idea de que callar es amar, de que obedecer es respetar. Llevo toda la vida cediendo. Esta vez, no. Me di media vuelta y salí de la casa sin mirar atrás. El estofado aún humeaba sobre la mesa. La lluvia empezaba a caer otra vez, como si el cielo también quisiera romperse. Mientras caminaba hacia el coche, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No alegría, ni paz, pero sí una firmeza nueva. Había cruzado una línea invisible, y aunque sabía que el camino por delante sería aún más duro, al menos ya no cargaba el peso de seguir fingiendo. Porque a veces,
Lo más cruel no es ser traicionado por extraños, sino por quienes se supone que deben defenderte, incluso cuando no entienden por qué eliges pelear. Y esa noche lo comprendí con total claridad. Estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo yo. La sentencia llegó un martes gris, sin drama ni aplausos, como suelen llegar las derrotas que realmente duelen. Estaba sentado solo en la sala del juzgado cuando la jueza leyó el veredicto. La empresa no sería responsable. No se ha encontrado prueba suficiente de contaminación directa causada por negligencia continuada. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas con la neutralidad de quien no carga con el peso de las consecuencias. A mi alrededor, los vecinos de Huesca bajaron la mirada. Un hombre mayor apretó los labios, una madre abrazó a su hijo que tosía sin parar, y un joven murmuró: «Nos han vuelto a fallar». Yo no dije nada, solo sentí como algo se deshacía dentro de mí. Bruno no tardó en acercarse. Se abotonó el saco y con esa misma arrogancia que conocía desde niño, me palmeó el hombro. «Te lo dije, Julián, esto no es un juego de moral, es un tablero de poder. Y tú jugaste sin piezas». No le respondí. No valía la pena. Había perdido mucho más que un juicio. Había fallado a quienes confiaron en mí, y eso pesaba más que su sonrisa de triunfo. Las noticias no tardaron en difundirse. Los medios hablaron de la gran victoria legal de la empresa y de la falta de pruebas sólidas por parte del demandante. En mi despacho no hubo llamadas, ni mensajes de ánimo, ni palabras de consuelo, ni siquiera de mis padres. Bruno, por el contrario, apareció en entrevistas, cenas de gala y artículos de prensa. Lo llamaban una promesa brillante del derecho empresarial español. Mis padres compartían orgullosos cada artículo en Facebook. Unos días después, recibí otra invitación a cenar en casa. Contra todo sentido común, fui. Supongo que aún albergaba la esperanza de que algo, aunque fuera mínimo, cambiara. Al llegar, la escena fue dolorosamente familiar. Mi madre sirviendo carne asada, mi padre en su sillón con aire de juez supremo, y Bruno, como siempre, sonriendo. Esta vez, ni siquiera fingieron neutralidad. Mi madre puso un plato frente a mí, pero miraba a Bruno con adoración. «Has hecho algo grande, hijo. No todos pueden con un caso así». Papá no tardó en hablar. «¿Y tú, Julián, qué has logrado con tu terquedad? Ser el abogado de los perdedores». Apreté los puños debajo de la mesa. No quería explotar. Solo quería entender por qué, después de todo, seguían sin verme. Solo intenté hacer lo correcto, dije, con la voz más tranquila de la que esperaba. No por orgullo ni por revancha, sino porque alguien debía hacerlo. Bruno soltó una carcajada seca. ¿Hacer lo correcto? Venga, no seas patético. Si la justicia valiera algo, yo estaría en la cárcel y tú serías el héroe. Pero míranos. Mi madre añadió, casi como un reproche: «Te advertimos. Si hubieras dejado el caso, todo estaría bien. Bruno podría haberte ayudado. Pero no, tenías que jugar al mártir». Sentí que las palabras me cortaban por dentro, no solo por lo que decían, sino por la certeza de que lo creían de verdad. Me levanté despacio. Pensé que me llamaban para apoyarme, no para recordarme que, para vosotros, nunca fui suficiente. Mi padre me fulminó con la mirada. «Apoyo se gana, Julián. No se exige. Y tú, solo has traído vergüenza». Bruno terminó la escena con una frase que me perseguiría durante meses. «Vete, hermano. No arruines nuestra cena de celebración». Salí de aquella casa con la misma lluvia que me había acompañado tantas veces, pero esta vez no corrí al coche. Caminé sin rumbo durante horas.
empapado hasta los huesos, como si necesitara que el agua se llevara la humillación, la tristeza, el amor roto. En cada paso revivía todas las veces que cedí, que di, que esperé. Los sobres con dinero enviados en silencio, los cumpleaños olvidados, las felicitaciones que nunca llegaron, todo lo que había hecho por esa familia que ahora me expulsaba sin pestañear. Las semanas siguientes fueron un pozo de silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. En redes sociales, mis padres seguían compartiendo fotos de Bruno en eventos de lujo. Yo me refugiaba en mi pequeño apartamento, rodeado de papeles, libros, facturas y ese vacío que ni el trabajo podía llenar. A veces pensaba que tal vez me lo merecía. Tal vez había algo en mí que siempre estuvo roto. Pero en el fondo lo sabía. No fue la derrota judicial lo que me destrozó. Fue esa cena, ese momento en que comprendí, con una claridad dolorosa, que para mis padres nunca fui más que el hermano de Bruno, y que hacer lo correcto, en su mundo, era sinónimo de perder. No toda justicia termina en aplausos. A veces, hacer lo correcto duele más que cualquier derrota, y la recompensa no es el reconocimiento, sino la soledad. Esta ha sido una de esas historias de venganza que no nacen del rencor, sino del deseo profundo de ser visto, valorado, sobre todo, respetado. Julián no buscaba hundir a su hermano, ni castigar a sus padres. Solo quería demostrar que la dignidad también es una forma de amor, aunque a veces sea la menos comprendida. Hoy vive lejos del ruido, ayudando a quienes no tienen voz, sin esperar ya una llamada que no llega, ni una disculpa que tal vez nunca vendrá. Pero en el silencio he encontrado algo más fuerte que la aprobación, la paz de no haberse traicionado a sí mismo. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu familia te dio la espalda por elegir lo correcto? Si es así, deja tu comentario con la frase, yo también lo viví. Porque contar lo que duele también es sanar. Si esta historia resonó contigo, no olvides dar like, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte para más relatos que no solo se escuchan, sino que se sienten.